Muy bien, pues buenas tardes, noches para algunas. Bienvenidos a nuestro proyecto Revijucla, Red Bíblica Juvenil Claretiana para las Américas y las Antillas. Pues nuevamente les damos la bienvenida a todos, a todas, a este tema. La semana pasada recuerden que lo interrumpimos por un simposio bíblico que tuvimos por acá con varios profesores y se nos juntaba con este horario, ¿no? Entonces nuevamente ya lo estamos retomando para que pues nos sigan acompañando todos y todas. Entonces vamos a iniciar este tema. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Entonces, como ven, el tema que vamos a reflexionar el día de hoy o lo vamos a compartir es este tema, ¿no? Ha resucitado. Estamos todavía de Pascua y prácticamente aún no sé si el domingo es el domingo de la Ascensión y el siguiente es Pentecostés. Entonces vamos a retomar este tema con este aspecto juvenil de que ha resucitado. Y este texto de Marcos 16, del 1 al 8. Todo esto es cortesía de Marjorie. Yo no lo diseñé. Mario hizo todos estos diseños que están aquí, muy bonitos. Entonces ya en su momento se lo pueden agradecer a ella, cuando ingrese. Miren, como les dije, pues estamos nuevamente en este tiempo de Pascua. Creo que es un tiempo nuevamente de alegría, de esperanza. Es el resucitado, aquí está entre nosotros, entre nosotras, ¿no? Creo que es el tema o el gran tema que vamos a tratar de compartirles el día de hoy. Marjorie, perdón, ¿no sé si estás lista? Hola, padre. Sí, ya estoy entrando en la compu. Ok, muy bien. Entonces, solamente hemos puesto ahorita el canto inicial y quiero que lo sumas para que nos coordine la siguiente actividad. Claro. Por favor. Sí, padre. ¿Me podrías compartir Perdón, sí. la Sí, presentación? perdón. Saludos, buenas noches, qué pena. Ya, ahora sí. Gracias. Ok, genial. Gracias. Bueno, ya hicimos la oración y la canción la pudieron escuchar, pero ahí estaba viendo que el padre les estaba preguntando que qué les había parecido. Bueno, entonces para continuar vamos a un poco partir de la realidad, como siempre les decimos, ¿verdad? Que antes de entrar a los textos bíblicos, siempre partimos de la realidad nuestra juvenil, ¿verdad? De la realidad nuestra como Latinoamérica. Entonces, la primera pregunta que les vamos a hacer es que veamos fijamente esta imagen que está ahí y conversemos qué les evoca, qué sentimientos, qué piensan de eso. ¿La estamos viendo? Sí. Sí. Ok. Ahora están muy callados, calladas, ¿no? Sí, qué Sí. raro. No quieren hablar. No sé, yo la veo un poco dura, la veo la imagen, ¿no? Porque ambos tienen los estigmas de ¿no? En fin, al comienzo, mi primera impresión pensaba que era, no sé, como que Jesús cuidando a alguien, ¿no? O así. Pero así verlo a los dos con los estigmas, no sé, me deja un poco dudando así, ¿no? Ajá. De ver a los dos personajes así. Sí. O decir, no sé, te cuida en tu dolor, te acompaña siempre, te sostiene. Así, ¿no? Ujú. Sería más o menos una interpretación a la imagen. Ok, gracias, José Luis. ¿Quién más? Yo veo también, ¿no? Como dice José Luis menciona lo del dolor. Yo veo un Jesús que sus heridas también son las heridas del mundo, ¿no? Y Él nos entiende, consuela siempre en todo momento. Ujú. Recordemos, ¿verdad? Que sí, pues en Semana Santa lo que nos recuerda, ¿verdad? Es esa muerte de Jesús en cruz y
Sí, pero también, o sea, estamos en el momento, en el tiempo que estamos viviendo la Pascua, ¿verdad? Y es esa alegría de saber que Jesús resucitó. Entonces, es verlo así, ¿verdad? No, no solo quedarnos como con el dolor de la muerte en cruz, sino también de la alegría de saber que Jesús resucitó y está entre nosotros y nosotras. Entonces, también verlo de esa forma, pero también, o sea, ¿por qué sosteniendo a un niño que también tiene estas mismas señas, digamos? ¿Usted por qué cree? Yo primeramente la imagen me da una interpretación de que efectivamente hay una herida, Ujú. pero a partir de eso no deja de haber un acercamiento, un afecto, una ternura. Recordemos que muchas veces pues somos todo lo contrario, muchas veces cuando estamos heridos somos chúcaros, somos reacios, eh, somos muy astutos para demostrar uno y mil mecanismos de defensa para no mostrar nuestra herida, ni nuestra ternura, ni nuestra fragilidad. Eso es lo que yo percibo en la imagen. Ah, ok, ok, está bien, gracias, Miguel. ¿Quién más? A ver, ¿qué piensan? Tomás, Andrea, las Andreas. Bienvenidos, bienvenida. Gracias. A ver, a mí en un primer momento sí me choqueó la imagen, aunque yo creo que le voy comprendiendo este significado, ¿no? Y recuerdo una frase que había leído en un libro que era, Dios rehabilita al ajusticiado. Entonces, en este caso es Jesús y lo mismo pasa con las demás personas. Yo creo que, bueno, si adelanta la pregunta que también decía ahí, ¿qué significa para nosotros que el crucificado sea también resucitado? Es que es eso, que Dios rehabilita, Dios hace justicia, una justicia que, bueno, muchas veces tenemos un concepto muy penal del derecho, pero claro, aquí nos muestra una realidad muy diferente, que es que Dios se identifica con el pobre o con el oprimido o con quien más lo necesita. Sería más como mi interpretación. Ok, gracias, Tomás. En parte sí, ¿verdad? Porque la idea es que nosotros y nosotros somos el reflejo de Jesús, ¿verdad? Por eso nos llamamos cristianos y cristianas. Entonces, estamos llamados hacer lo mismo que Él, ¿verdad? Y parte del seguimiento de Jesús, de que tuvieron los primeras comunidades y los primeros discípulos, fue llegar incluso hasta morir en cruz, o sea, morir por la misma causa de que Jesús murió. Entonces, la llamada para nosotros y nosotros hoy es esa, ¿verdad? O sea, vivir tan apasionadamente como resucitados y resucitadas, ¿verdad? El sabiendo eso, la alegría de que Jesús resucitó y pues está en cada uno y en cada una de nosotras. Entonces, ya Tomás se nos adelantó con esa última pregunta, pero también, digamos, conversemos esta otra, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros y nosotras que el crucificado sea también el resucitado, pero también de qué modo nos ayuda a vivir en esperanza y liberarnos de nuestros miedos? ¿Qué opinan? Sí, yo creo Se que escucha. Sí, más sí se allá escucha. de liberarnos de nuestros miedos, pues yo creo lo que se ve es una figura misericordiosa, ¿no? Que por ejemplo, reitero, por más trillante que suene, si, si estoy con mi mecanismo de defensa, pues yo siempre voy a creer de que todo el mundo está a la defensiva y me ataca. Pero si tengo y muestro una figura misericordiosa, pues muchas veces voy a ser condescendiente al dolor del otro y voy a poder comprender y acercarme con misericordia. Exacto, entonces vemos una imagen muy misericordiosa, muy amorosa, ¿verdad? De inclusión, de ese Jesús que abraza, ¿verdad? Que chinea, nosotros decimos eso acá, ¿verdad? O que consiente. Entonces, ver eso, ¿verdad? Que nos ayuda a vivir de una forma que seamos misericordiosos, misericordiosas, solidarios, solidarios, ¿verdad? Y en eso radica la situación que estamos viviendo, ¿verdad? En un principio nos dio miedo y todo eso, pero también es librarnos de todos esos miedos
y ver también ese lado misericordioso y cercano de Dios, que Dios, aunque estemos pasando esta situación de pandemia, Él está con nosotros y nosotras, Él nos está acompañando, ¿verdad? Y pues necesita de cada uno, cada una de nosotros para poder salir rápido de esta situación, ¿verdad? Porque Él no va a bajar a hacerlo todo por nosotros y nosotras, ¿verdad? El llamado es ese, a que nosotros también seamos parte de esa solución para salir pronto de esta situación. Entonces, tener presente eso, ¿verdad? Vamos a continuar. Y si quieres, padre, Gracias. Entonces, vean, hoy vamos a ver el texto de Marcos 16, del 1 al 8, pero antes, como ustedes siempre han visto, ¿verdad? Que siempre nos gusta que nos ubiquemos en el contexto, ¿verdad? Quizás esta pequeñita introducción en algún momento nos la lleguemos a aprender de memoria, ¿verdad? Y ya no sea como necesario ponerla acá, sino que hay que preguntarles, ¿en qué año se escribió el Evangelio de Marcos? ¿Qué situación estaba pasando? ¿Verdad? Entonces, sería muy bueno. Entonces, pero recordemos que el Evangelio de Marcos se escribió alrededor del año 70 después de Cristo. La obra de Marcos nos sitúa en la segunda generación cristiana. Recordemos que la primera generación fueron esos discípulos que estuvieron cerca de Jesús, ya en este entonces ya habían muerto y esa tradición se pasó oralmente. El Evangelio ya había traspasado las fronteras religiosas del mundo judío y se había abierto también a los no judíos, o sea, a los paganos, ¿verdad? A los extranjeros, llegando incluso a Roma, donde el cristianismo se vio como un movimiento sospechoso, ¿verdad? Y es duramente perseguido y castigado. Lo vemos también reflejado en los textos, ¿verdad? Entonces, parte de los textos que encontramos en los evangelios reflejan las situaciones que están viviendo estas comunidades, ya sea de persecución, de división, de conflictos que estén pasando. Entonces, tener presente eso, ¿verdad? Para no traerlo al hoy de nosotros, ¿verdad? Porque seríamos infieles al texto. Entonces, primero es verlo en su contexto. Si quieres los pasas, padre. Entonces vamos a leer el texto, como les decía, ¿verdad? Es Marcos 16, del 1 al 8, y lo tenemos ahí para ver si alguno o alguna nos quiere hacer el favor de leerlo. ¿Quién quiere leerlo? Sí, les ayudo yo. Bueno. Dale, Roberto. Ya. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy madrugada el primer día de la semana, a la salida del sol, al sepulcro, se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Gracias, José Luis. Entonces, este es el texto con el que vamos a trabajar y nos vamos a dividir en dos grupitos. Un grupito yo creo que va a quedar de 5 y el otro de 6. Entonces, el padre nos va a hacer el favor de dividir los grupos. Y las preguntas van a ser las siguientes. Entonces, cada grupo tendrá las mismas preguntas. ¿Ok? La primera es: ¿quiénes son las protagonistas de este relato? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué van buscando? ¿Qué es lo que encuentran en realidad? ¿Por qué las mujeres no son capaces de ver e interpretar los signos en este relato? Se les da un encargo. ¿En qué consiste y cómo reaccionan las mujeres ante él?
¿verdad? Entonces, vean que el texto es cortito y sí nos va a dar tiempo de ver las 5 preguntas. Se las voy a enviar en el chat para que las tengan y ahí se las envié. Entonces, vamos a trabajar en grupo con esas preguntas y luego después vamos a venir al plenario para dialogar qué hemos conversado en los grupitos, ¿verdad? Y si nuestras respuestas son como si coinciden o no coinciden, si algún grupo dijo algo diferente. Entonces, eso es lo más bonito, ¿verdad? Enriquecernos con eso. Vamos a trabajar 20 minutos, ¿les parece, padre? Sí, tú indícame, 20 minutos. Sí, 20 minutos. Entonces vamos a trabajar con esas preguntitas y luego venimos al plenario. Entonces voy a escoger al azar, pero bueno. Sí, mejor. Bueno, en realidad estamos 12 con la amiguita de Tomás. Entonces. Mi novia. Ah, tu novia. Sí. Es que hay un chiquito aquí y adivinó, dijo, la novia. ¿Lo escucharon? No hay problema, tranquila. Bueno, bienvenida. Qué dicha de tenerte acá. Es un profeta ese niño. Sí. La novia, dijo. Bueno, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Me pueden decir Katy. Mi nombre Katy. es, pero me dicen Katy. Ah, bueno, Katy, bienvenida. Mucho gusto, Katy. Sí. Muy bien, Katy. Muy bien, quedaron 5 y 5, incluida Katy y Tomás, ¿no? Entonces, yo ahorita voy a acompañarlos. Roberto está en un grupito, va a estar coordinando y tú, Marjorie, en el otro, ¿ya? Ok, muy bien. Gracias. Perfecto, perfecto. Perdón, ¿me dijiste 20 minutos, Marjorie? Sí, 20 minutos. Ok. Muy bien, entonces ahorita nos vamos en 20 minutos, ¿ya? Ok. Hola, hola. ¿Cómo les fue? Bien. Mucho. Muy Qué bueno. bien. Activos y trabajadores. Qué bueno. Bueno, ¿quiénes van a exponer primero? Uno muy, ¿el grupo del Padre Jera o de Tomás? No, el Padre Jera estuvo en ambos grupos. El grupo de Roberto. Que ni Roberto, participé. ¿Ah? Adelante, adelante. Es el mismo grupo, el padre Jera, Tomás y Roberto. Los tres están en el grupo. Y bueno, de mi grupo, va a exponer Carlos. Entonces, si quieres, expones Carlos para después continuar con el otro. Bueno, yéndonos a las preguntas, vemos que las protagonistas eran las mujeres, que como nos decía Marjorie, eran a las pobres, estas las que le cargaban el muerto, diría uno, ahora actualmente con el dicho, porque en aquel tiempo era impuro que alguien tocara un cuerpo. Entonces a las pobres mujeres eran las que las mandaban y ellas fueron y se toparon con aquella piedra grandotota que estaba removida y ellas como que se preguntaban quién había movido aquella piedra, quién las había movido. Había alguien, yo me imagino que ellas seguro pensaron que había alguien ya en la tumba, se les había adelantado. Y cuando ellas ingresaron, se toparon con un ser de luz que les dijo que Jesús había resucitado. Entonces ahí podemos ver también que dice la pregunta 2, qué quieren hacer y qué van buscando. Ya y ellas iban buscando encontrarse con el cuerpo de Jesús para embalsamarlo. Y como en la pregunta 3 dice, ¿qué es lo que encuentran en la realidad? Ya lo que encuentran es que están todo ahí, las vendas y de todos, pero Jesús no está. El que estaba era el ángel. Y también
¿por qué las mujeres no son capaces de ver e interpretar los signos? Jay, yo he llegado a la conclusión que esas pobres están súper asustadas, anonadadas con lo que estaba sucediendo. Y ya, más bien era como, ya vamos a salir corriendo porque es impresionante lo que estamos viendo. Entonces ellas, obviamente que yo siento que en el momento no les da la cabeza para, para decir lo que están viendo. Lo diría uno en este momento, no doy crédito a lo que estoy viendo, ¿verdad? Entonces, yo siento que fue más que todo por asustada que estaban. Entonces, por eso ella como que no pudieron como captar bien lo que estaba sucediendo. Al rato ya iban a poner en función lo que habían pensado y todo, y lo que habían visto, y ya iban a poder, yo creo que a comprender un poquito más lo que habían visto con tranquilidad. Luego se les da un encargo, y el encargo ya es que vayan a anunciar y a avisar que lo que habían visto y que Jesús había resucitado. Muy bien, gracias, Carlos. ¿A quién le toca por parte de la otra? Yo. Andrea. Yo, sí. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros en el grupo estábamos resolviendo las preguntas y a la primera, ¿quiénes son las protagonistas? Pues en este relato las mujeres, ¿no? Las Marías, que iban a llevar la noticia. Y la segunda pregunta, ¿qué quieren hacer? Pues ellas querían cumplir el rito, ¿no? La tradición, embalsamar, pero iban concentradas en quiénes iba a mover la piedra, ¿no? Entonces se nota que tenían preocupación en el camino. Ya para la tercera, ¿qué es lo que encuentran en realidad? Pues encuentran la tumba abierta, la piedra removida, el lugar vacío. Y luego se encuentran con un joven de vestiduras blancas. La cuarta pregunta, ¿por qué las mujeres no son capaces de ver los signos en el relato? Pues en este caso, ellas al estar preocupadas por cumplir los ritos de la época, su concentración estaba como que en lo que se tiene que hacer en ese momento. Por eso es que no son capaces de ver un poquito más allá los signos. Y el encargo que se les ha dado es de volver a Galilea y anunciar lo acontecido, la resurrección. Pero dada la situación, ellas quedan en un estado de shock, ¿no? Eso sería. Gracias. Gracias, Andrea. Sí, muy bien. Bueno, entonces vean que tenemos que tener presente algo, ¿verdad? Las actitudes de ella, digamos, lo que el texto nos dice de cómo estaban ellas, ¿verdad? Sí, si nos ubicamos en el contexto de esas comunidades, pues es como les decía, ¿verdad? Estas comunidades están siendo perseguidas, muertas por una causa, expulsadas, familias divididas. Entonces, parte de estos sentimientos que nos refleja este texto es cómo estas comunidades estaban, ¿verdad? Pero también ubiquémonos en algo que yo les decía en mi grupo, ¿verdad? Si esas mujeres nos dicen que están asustadas, que por temor no dijeron nada, que todo eso. Entonces, cuando nosotros y nosotras estamos pasando por una situación difícil, o sea, que algo malo nos está pasando, nosotros y nosotras, digamos, nos metemos tanto en nuestra situación que no vemos todo lo positivo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? No escuchamos incluso palabras de esperanza. ¿Por qué? Porque estamos metidos en lo que nos está pasando y eso es muy humano, o sea, muy humano, ¿cierto o no? O sea, por más que venga mi mejor amiga a decirme, no, de eso pasará, no, ten fe, no. O sea, lo primero que nosotros pensamos es que no, y todo lo vemos negativo y no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, necesitamos pasar un lapso de tiempo para poder realmente ver estas cosas positivas, ¿verdad? Porque en su momento, díganme sí o no, que ustedes no han pasado por estas situaciones. No. Estamos o sea, la situación es tan dura en ese momento que no vemos más allá. Entonces, estas mujeres, vean, acababan de vivir la muerte de Jesús en cruz, que no fue nada bonito, ¿verdad? El saber que su maestro había muerto y cómo lo habían matado, o sea, fue un shock, quedaron en shock, ¿verdad? Y tras de eso después ver que no estaba su cuerpo, o sea, pongámonos a pensar, ¿verdad? Que esos sentimientos que ellas sentían son muy humanos, o sea, muy humanos. Entonces,
Eso por una parte. Y lo otro que recordemos que este Evangelio de Marcos no es que se quede ahí, ¿verdad? En esto de que las mujeres callaron y no dijeron nada, ¿verdad? Recordemos que el original de Marcos se queda en el capítulo 16, versículo 8, pero después, que es el texto que vamos a ver en el Evangelio de este domingo, ¿verdad? Nos cuenta de que Jesús se apareció, ¿verdad? Y que les da, digamos, la misión de ir por todo el mundo a proclamar el Evangelio. Entonces, estas comunidades tiempo después vieron la necesidad de agregar este texto que se llama la parte final la parte larga, el final largo de Marcos, así se le llama, el agregado que se hizo tiempo después. Esas comunidades vieron la necesidad de decir, bueno, estamos experimentando la presencia del resucitado en nuestras vidas, entonces tenemos la necesidad, vamos a redactar y vamos a añadir esto. ¿Ok? Entonces hay que tener presente eso, ¿verdad? Que las comunidades en este momento vieron esa necesidad y pues lo agregaron. Entonces, no quedarnos en eso, ¿verdad? Sí, no fueron a anunciar, se les dio la misión de ir a anunciar y no, se quedaron ahí, no, ¿verdad? También retomémoslo en nuestras vidas, que es así, ¿verdad? De una situación difícil, pero ya después vendrán tiempos mejores y todo eso, ¿verdad? Ahorita en pandemia, podemos, incluso la humanidad se ha preguntado, ¿y dónde está Dios en esta situación de pandemia? ¿Verdad? Y muchas veces no lo vemos, pero Dios está incluso en los hospitales, donde están los enfermos de COVID, ahí está ese Jesús crucificado, esos son los nuevos crucificados de nuestro tiempo, las personas que están enfermos de COVID, aquellos y aquellas que están pasando hambre, aquellos y aquellas que han perdido su trabajo a causa de esta situación de pandemia, ¿verdad? Entonces, verlo ahí, ¿verdad? Verlo ahí presente. Entonces, que también este texto a nosotros es un reflejo de lo que estamos pasando hoy, ¿verdad? En esta situación. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, voy a compartir pantalla para continuar con el tema. Y vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de este texto para ubicarnos un poco, ¿verdad? Y actualizarlo y aterrizarlo. Ok, entonces dice, parte de todo lo que hemos hablado en nuestros grupos, ¿verdad? Dice que las protagonistas de este relato, situado temporalmente en la madrugada del domingo, son un grupo de mujeres que Marcos ha mencionado ya antes en el relato de la pasión, ¿verdad? Recordemos que los discípulos habían huido, entonces los textos nos narran que las únicas que se quedaron ahí de larguito, ¿verdad? Fueron las mujeres. Entonces dice, las únicas que han permanecido junto a la cruz de Jesús después de que sus discípulos le abandonasen. Es precisamente la ausencia de los varones la que explica su preocupación al pensar en la gran piedra que tenían que mover. En contraste con ellos, que han huido, ellas encarnan los rasgos del auténtico discípulo, cuyas actitudes más importantes son el seguimiento y el servicio. Al llegar al sepulcro, las mujeres encuentran la piedra ya removida y la tumba vacía. No son pruebas de la resurrección, pero sí signos que anticipan lo que vendrá después y pueden ser leídos e interpretados desde la fe. Hay que tener presente eso, ¿verdad? Que no es la resurrección, pero sí es el anuncio de que Jesús resucitó y les da signos. El momento central del episodio está constituido por el encuentro de las mujeres con el joven vestido de blanco. Su misma presencia, su edad, ¿verdad? Que ya en Marcos 14 nos lo menciona. El lugar donde está sentado, que es la derecha. Esto evoca en la Biblia el éxito, la felicidad, la salvación. Y el color de túnica de un ser celeste, que también nos lo narra en Apocalipsis 6. Son otros tantos signos que las mujeres no entienden. Por eso se sienten atemorizadas. El mensaje tranquilizador y sorprendente que escuchan anunciándoles la resurrección de Jesús aclara definitivamente el sentido de lo que están viviendo, de lo que están viendo, y suena como una verdadera confesión de fe. A este anuncio pascual sigue un encargo que revela que la tumba de Jesús no es el final del camino del discipulado, sino un punto de partida donde todo puede comenzar de nuevo. El final del relato resulta chocante, ¿verdad? Sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de la conclusión original del Evangelio de Marcos.
Sorprende el silencio de las mujeres que huyen atemorizadas del sepulcro y no cumplen el encargo recibido. Pero esta aparente extrañeza está en sintonía con el resto de la obra. Supone una advertencia final a la comunidad a la que se dirige el evangelista. Ni siquiera la resurrección de Jesús puede dar lugar a falsos triunfalismos que les hagan olvidar la necesidad de seguir al crucificado. De este modo, el Evangelio de Marcos acaba como un relato abierto para que cada una de sus lectores y lectoras, también nosotros y nosotras, ¿verdad?, nos hagamos cargo personalmente de completarlo. ¿Cómo? Llevando a cabo la misión encomendada a las mujeres y convirtiéndonos así en testigos y testigas de la resurrección. Ese es el llamado para nosotros y nosotras hoy, ¿verdad? No solo quedarnos ahí en que Jesús fue muerto, sino que también la alegría de que Jesús resucitó y vive entre nosotros y nosotras es el que nos da el aliento para seguir en nuestras situaciones adversas, difíciles, ¿verdad? Entonces, vamos a meditarlo y actualizando. ¿Cómo? ¿Verdad? Recordemos que el lugar de Cristo no está entre los muertos, ha resucitado. Y el anuncio pascual que recibieron las mujeres en el sepulcro de Jesús se dirige también a nosotros y nosotras hoy. De este modo se nos invita a volver a Galilea, es decir, al lugar donde Jesús empezó su camino seguido por sus discípulos y discípulas. Entonces vamos a conversar estas preguntas. ¿De qué manera nos ayuda este pasaje a reafirmar nuestra confianza en Dios? ¿Qué piensan? Que a pesar de nuestra situación, por decirlo así, como lo dice usted, Él no va a escatimar esfuerzo para poder, en cierta forma, utilizarnos para poder evangelizar, para poder ser instrumentos de Él cuando lo sea necesario. Muchas veces creemos que el don de la evangelización o de los misioneros solamente es para personas inteligentes o solo para hombres, como era en esa época. Podemos ver que Dios en esa época rompe totalmente todo el esquema y se sirve de dos seres que eran muy marginados en esa época, ¿no? Ahí Marjorie, por ejemplo, su imagen lo dice todo, la mujer y el niño. En esa época, la mujer y el niño no eran considerados válidos, por decirlo así, pero el Señor se sirve de los niños, diciendo, dejen que los niños vengan a mí, a la mujer que la posesiona como primera diaconisa, como primera servidora en nuestra iglesia para poder llevar las buenas nuevas, a pesar de tener miedo, de tener angustia, de estar frustrada, de tener problemas, etc. Entonces creo yo que es un desafío también para nosotros para poder estar atentos, porque el Señor nos puede necesitar y utilizar cuando nosotros también estemos atribulados y con miedo. Muy bien, gracias, Miguel. ¿Quién más? Sí, yo diría también que en aquella época, junto con las mujeres, los niños y las viudas, que eran lo más vulnerable, en nuestra vida también, distintas circunstancias que nos ocurren, pues de esos momentos grises, sobre todo, son oportunidades para seguir creciendo y tener esa confianza, esa fe que Jesús pues nos sigue fortaleciendo para seguir adelante, porque tenemos una gran misión. Exacto, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad, una gran misión. En aquel momento las tenían las mujeres, los discípulos, discípulas, ¿verdad? Y ahora nos toca a nosotros y nosotras hoy. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda pregunta. ¿Dónde y cómo reconocemos esos signos en nuestra vida y en los acontecimientos de cada día? Ya. Bueno, estábamos conversando justo de esta pregunta de los signos y bueno, creo que nosotros vemos a Dios en todas las cosas, a Jesús en cada circunstancia de la vida. Entonces, creo que nosotros podemos decir que lo vemos en todo momento, ¿no? Y en todas las cosas que tenemos alrededor. Sí, no sé si esa era la pregunta. Déjame ver. Sí, porque son Claro. Sí, esa era la pregunta. Creo que sí, o sea, digamos que he sido formada en la parte de espiritualidad ignaciana y claro,
el reto, la invitación como creyentes es eso, ver a Dios en todas las cosas, en las cosas que supera, digamos, el tema tal vez religioso y todo, encontrar en las personas, en circunstancias. Es un reto, es justamente es eso que nos invita a encontrar a Dios en todas las cosas y estar como que abrir ese corazón, abrir el corazón, abrir la mente y poder encontrarlo en esas situaciones o personas. Así es, muy bien, Tomás y Kat. Vamos a continuar con la última. A ver, para que hablen otros y otras. ¿Qué supone para nosotros y nosotras ser testigos o testigas de la resurrección? Yo diría que es una gran responsabilidad y el ser ejemplo o testimonio, pues es una lección de vida, ya sea en la comunidad, ya sea en las obras que tenemos en pastoral, en educación, cada uno donde se mueve, pues ser un Cristo, ser otro Cristo, llevar a Cristo en nuestras vidas y para que otras personas conozcan más a Jesús y también se sientan discípulos. Así es. ¿Qué piensa Carlos? Yo pienso que ya hay que ser esa, la luz del resucitado es también como no dejarnos como solo las cosas para nosotros, ¿verdad? Sino que tanto lo que escuchamos y lo que estudiamos debemos de ponerlo en práctica con los más necesitados, con las personas que más nos necesitan, porque si predicamos o estudiamos a un Dios vivo, un Cristo vivo, ¿verdad? Debemos de demostrar que verdaderamente Jesús vive en nosotros y por eso nosotros queremos llevarlo a las personas que más lo necesitan, ser esa luz del resucitado. Muy bien, Carlos. Miguel, ¿ibas a decir algo? Dio en el clavo que ahí el querido Carlito iba a decir el tema de la luz. Primero, tenemos que creérnosla, saborear la noticia, alegrarnos, identificarnos y a raíz de eso transmitir. Yo soy muy ecuménico en el sentido de que admiro mucho de las otras denominaciones que no escatiman ningún esfuerzo por ejemplo, en responder amén, en responder gloria a Dios, en vestirse bien cuando van a alguna celebración litúrgica. Nosotros somos muy tibios en ese sentido, como que no nos las creemos que estamos yendo al encuentro con el Señor cuando vamos a misa, como que no nos los creemos cuando el Padre dice, el Señor esté con ustedes y nosotros, muchas veces ni abrimos la boca. Entonces creo yo que el desafío está para nosotros muy latente en vivir, pero en vivir con esa alegría. Si bien muchas veces nosotros, así como cuando vamos al estadio gritamos ¡gol! Por una alegría de un gol, imagínense cuando el Señor resucita, a mí me da mucha pena cuando voy a la iglesia y el al lado me dice, ¿qué tal? Hoy es domingo de Pascua, ¿no? Sí. En vez de decir, ¡feliz Pascua! El Señor resucitó, no sé, cosas así. Entonces, creámosnosla, vivámoslo y tramitámoslo. Muy bien, gracias, Miguel. Sí, ser jóvenes cristianos y cristianas alegres, ¿verdad? Porque imagínense llevar siempre una cara de duelo ahí, de muerte, nadie nos va a creer, ¿verdad? Como que Jesús resucitó. Entonces el Papa Francisco nos dice, ¿verdad? Ser cristianos y cristianas alegres, que se nos note, ¿verdad? Y también recordaba eso que decía Carlos y Miguel, con algo que a mí siempre me quedó muy grabado de un claretiano que nos acompañaba acá, él era de Nicaragua, y nos decía, o sea, la gran responsabilidad que tenemos nosotros y nosotros hoy es ser y hacer como Jesús. ¿Verdad? Hacer lo mismo que Jesús hacía y siendo como Él. ¿Verdad? ¿En qué sentido? O sea, haciendo las cosas que Él hacía y siendo como Él, misericordioso, amoroso, que incluía, no excluía, a Él no le importaba, ¿verdad? De dónde fueran las personas. Él también tuvo mucha conversión en el asunto de que no solo era para los judíos, sino se tenía que abrir la buena noticia para otros y otras. Es el caso de la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que él creía que la salvación era solo para ellos, pero
él ahí entendió que no, ¿verdad? Que la salvación también era para otros y otros. Y también ese proceso lo tenemos que llevar nosotros y nosotras hoy, ¿verdad? Entonces, quedarnos con eso, o sea, me gusta eso, la alegría y el que tenemos una gran responsabilidad. Al decirnos llamar seguidores y seguidoras de Jesús, tenemos una gran responsabilidad, una gran misión heredada. Perdón, para terminar, se me vino a la mente una vez más la imagen del niño. Mira, el niño es más expresivo que vos, Marjorie. Entonces, creo yo que el Señor fue muy astuto a elegir a la mujer y a los niños como instrumentos, porque como le decía al padre hace rato, fueron las primeras diaconisas, porque se fijó en ustedes que ustedes no van a escatimar ningún esfuerzo en expresar la alegría del resucitado. Nosotros como varones, no todos, pero la mayoría somos como que muy fríos, muy opacos, pero ustedes no, ustedes si tienen que reír, ríen, si tienen que llorar, lloran, pues, ¿no? Entonces creo yo que esa chispa del Señor encontró en ustedes y por eso les da el privilegio de ser las primeras misioneras y discípulas del Señor, ¿no? Coincidimos con el padre Geray, los corazoncitos. Gracias, Miguel, qué lindo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Qué chiquito, ¿verdad? Muy expresivo, dijo el otro. Vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos a tener presentes, ¿ok? Un compromiso final. Recordemos que cuando nosotros y nosotras les damos un compromiso, no es para que, ay, andemos divulgando, sí, hice esto, sí, hice aquello, sí, me comprometí y lo hice. No, ¿verdad? La idea es que, pues esta lectura, esta reflexión nos lleve a un compromiso e ir más allá, ¿verdad? Cada una sabrá si lo hizo o no, ¿verdad? Pero la idea es también que, como somos una comunidad juvenil, también el compartir y el dialogar y todo eso. Entonces, para que tengan presente eso. Entonces, el compromiso para esta semana es realizar 1 o 2 signos de vida en nuestras comunidades, en nuestra familia o en nuestro trabajo. Contémosle a un amigo o una amiga para que también realice otro signo de vida y se multiplique, ¿verdad? Entonces, hagamos como una cadena de compromisos. Entonces, para que así otros y otros se contagien, ¿verdad? Pero le vamos a contar a este amigo o a esta amiga, pero de esta idea, ¿verdad? Para que esta persona se contagie y también realice otro signo de vida. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces, las palabras finales, ¿verdad? Con esta canción es que recordemos, Jesús vive en cada uno, en cada una de nosotros y nosotras. Nosotros y nosotras somos el ahora de Dios, lo dijo el Papa Francisco, ¿verdad? No el pasado ni el futuro, sino el ahora de Dios. Entonces, el tener presente eso y que Dios, su espíritu, no solo vive en cada una de nosotros, sino en la madre tierra también. Ahí está el espíritu de Dios. Entonces, quedarnos con esto. No sé, padre, si tenemos, no sé, como algunas reacciones de esta parte final y si no, continuamos con un anuncio que queremos darles. Exacto, algunos comentarios, algo, como les dije, Marjorie preparó con mucho cariño todo este tema, bueno, como todos, ¿no? No solamente este tema. Entonces, pues creo que nos ha puesto a reflexionar sobre varias cosas, ¿no? Que todos y todas somos importantes y más en este tiempo de Pascua, ¿no? ¿Algún comentario general que le quieran dar a Marjorie o algo que les gustó del tema antes de dar los avisos parroquiales? Sí, bueno, primero que todo, felicitar por el video, está muy bonito, me encantó la canción, me encantó el montaje, y algo que me fijaba también era como que qué bonitas diapas, sí, hasta las imágenes eran súper bonitas, agradece la vista, como Jesús leyendo la Biblia, sí, digo, ay, mira qué bonito. O sea, son esos detalles que yo sí valoro mucho porque veo que hay esfuerzo detrás, me encanta que hayamos tratado el tema del final original de Marcos, es un tema que a mí también me apasiona mucho y que solo con esos versículos se puede sacar full estudios, full análisis de muchas partes del texto. Entonces a mí me encantó, la verdad, nada, agradecido con Marjorie y también con todas las personas que estuvieron involucradas con esto. Me gustó
La verdad, mucho todo lo que, cómo se hizo, se nota el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, la atención al detalle, que a mí me gusta mucho, sobre todo inclusive en las imágenes. Entonces yo, pues, muy agradecido y muy contento. Muy bien, gracias. Gracias, Tomás, qué lindo. Ahí Andrea te está aplaudiendo. Sí, gracias, Andrea. Gracias. Bueno, entonces, vea, vamos a pasar a lo siguiente. Nada más le vamos a robar un minuto, yo creo. Es que este chiquito que va. Vean, la otra semana, de hoy en 8, vamos a tener, vamos a continuar con este tema preparándonos para Pentecostés. Entonces, vamos a tener una invitada que ojalá pueda participar, una invitada súper especial que nos va a acompañar con el tema de María Magdalena desde el texto de Juan. Entonces, ella nos va a acompañar con este tema que, como les digo, es muy valioso que ella esté acá con nosotros y nosotras, les conozca y que también ustedes aprovechen esta formación, ¿verdad? Entonces, para que inviten a otros y otras a participar y entonces para que no se lo pierdan también. Ahí vamos a estar pasando la publicidad para que se animen. Va a estar demasiado bueno. Exacto, y miren, añadiendo que esto es un esfuerzo nuevamente, no queremos que solamente escuchen la voz de Marju, a mí o en su momento a Roberto, que escuchen otras voces, ¿no? Y estamos haciendo ese esfuerzo de traer personas, dependiendo del tema, ¿no? Que nos compartan, ya la van a conocer a la persona que viene, tiene mucha experiencia en este caminar bíblico, y ese es al final lo que queremos, ¿no? Compartir nuestras experiencias como varones, como mujeres, como hijos e hijas de Dios, ¿no? Y al final creo que es un enriquecimiento mutuo, ¿no? Entonces, les agradecemos un montón el que hayan estado acá, tan puntuales, tan fieles, tan comprometidos, y pues nos vemos. Te oigo mucho, todo feliz, Miguel. Gracias, descansen, pasen. Gracias, que descansen. Ahí les voy a compartir el video. Buenas noches, gracias. Buenas noches, chao. Buenas noches, bye. Gracias.